Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero comentar de una frase que dice José María Bellido Morillas en un video que se llama, aquí lo tengo a un ladito, lo leo para no equivocarme, dice, La ignorancia germanófila y anticatólica de Gustavo Bueno, con un apunte sobre Humberto Eco. Hay una frase, voy a poner el video aquí en los comentarios para que lo vean. El señor Bellido Morillas hace videos que me parecen a mí muy hilarantes, me provocan alegría y me hacen reír. Y este sobre Gustavo Bueno, de verdad que en muchos casos solté la carcajada, por eso se los recomiendo mucho. Pero hay una parte en la que se despertó mi curiosidad, porque dice Bellido Morillas, cuando está mostrándonos que Gustavo Bueno no cita bien, nos dice que en una entrevista con Sánchez Drago, el presentador Sánchez Drago le dice a Gustavo Bueno que bueno, el teorema de Pitágoras tiene orígenes orientales y que Gustavo Bueno le dice, sí, sí, yo lo tengo bien estudiado. Y luego nos dice Bellido Morillas, bien, pero aquí Gustavo Bueno está obviando que ese argumento, esa idea de que el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, es un argumento de Nietzsche, y además también deja fuera que ese es un argumento de Oswald Spengler. Y lo dice, esta es la frase que me gustó y me despertó la curiosidad, que Oswald Spengler dice que la matemática griega no se parece a la matemática presente porque la matemática griega se basa en la geometría y la matemática presente, la matemática de nuestra civilización occidental, se basa en la aritmética. ¿Dónde habrá dicho eso Spengler? Es la primera pregunta que le debe de surgir a quien escucha estos videos tan buenos del señor Bellido Morillas. ¿En dónde dice eso? Dice Oswald Spengler. No voy a preguntar dónde dice Nietzsche lo que dice Bellido Morillas. ¿Qué dice? Lo voy a dar por bueno, por una razón personal, por una razón íntima. ¿Cuál es esa razón? Que yo, la verdad, no tengo nunca ganas de sacar los libros de Nietzsche. Por ahí los tengo. Ojalá y sigan. Ojalá no los haya prestado. Y no tengo ganas de leer a ese señor porque la verdad no me gusta leerlo. Pero eso es una simple y sencilla subjetividad mía. No tiene nada que ver con el autor. El autor a muchos les puede parecer muy bueno y les puede gustar leerlo y releerlo y seguir sus doctrinas y erigirlo en su Dios. No hay problema, a mí eso no me molesta. Simplemente a mí como gran estilista, la verdad no me gusta, ni como pensador me gusta, ni como escritor, ni como literato, ni como nada. Por eso suelo no leerlo, aunque por algún motivo en alguna ocasión lo haya tenido que leer y no mucho, y no mucho. Sin embargo, Oswald Spengler sí lo leí y por eso cuando lo dijo Bellido Morillas yo pensé, bueno, sí, es cierto, Oswald Spengler concibe a las civilizaciones como una suerte de cuerpo en el que todas las partes están relacionadas y por supuesto él dice que la matemática de cada civilización se corresponde a esa civilización. De hecho dice que en la arquitectura vemos ya la matemática en acción. La matemática en acción está en la arquitectura de cada civilización. Y los griegos, por supuesto, eran una civilización que se fundaban en la limitación. No podían, nos dice Spengler en un párrafo de su Decadencia de Occidente, ahí lo dice, en la Decadencia de Occidente es donde dice lo que estoy comentando. Yo recordaba que ahí lo había leído de Oswald Spengler y eso de la arquitectura me quedaba muy grabado en mi mente. Me quedó la imagen, ¿no? Los arcos de los árabes son el resultado de la matemática árabe y eso luego lo corrobora uno en este librito. Episodios en las matemáticas del Islam medieval. Bueno, no tan viejo, pero no de una historia tan vieja, de un señor Berggren. Episodios en la matemática del Islam medieval, ahí lo podrán ver. Eh,
Y eso es lo que yo recordaba que decía Spengler. La matemática es parte de la cultura y se manifiesta por todos lados. La matemática griega era una matemática de números enteros, y eso incluso llevaba a los griegos a ni siquiera tener la idea de fundar un imperio, porque eso los sacaba de la limitación. La geometría euclidiana, nos dice Spengler, es una geometría de dibujitos, de ojos, óptica, nos dice. Lo que no se pueda dibujar, pues sencillamente no es ya parte de la matemática griega. Y, por supuesto, los números que aceptaban los griegos, dice Spengler, eran los números enteros. Por supuesto, aquí hay una inexactitud. Los griegos, por supuesto, conocían varios otros tipos de números, en particular conocían los números partidos, fracciones, y conocían también los irracionales. Los conocían, pero no eran parte integrante de su cultura. De hecho, nos cuenta esas historias de los pitagóricos alarmados, eso nos cuenta Spengler, de los pitagóricos alarmados por el conocimiento de los números irracionales. Es esto lo que nos dice Spengler. No dice en ningún lado que la geometría y la aritmética sean el origen de esa diferencia. Es la limitación, la idea de número. La idea de número. El punto es que los griegos representaban los números con figuras. Las potencias, por poner un ejemplo, las representaban hasta la potencia cúbica, porque esa representaba un volumen, un cubo. Y la superficie, pues era una potencia cuadrada, y las líneas, pues era el número sin potencia. Eso es lo que nos dice Spengler en La decadencia de Occidente, en el volumen 1. En el volumen 1, aquí lo tengo en una traducción. En esta traducción, que es la de Spasa-Calpe, en esta colección barata, la colección que me costó 30 pesos y que ya ni recordaba todo lo que había leído Spengler, pero sí recordaba haberlo leído. Lo compré hace unos 20 o 30 años, no sé cuánto, por 30 pesos o menos. Y eso es lo que nos dice, y lo releí, por eso se los platico. Quien comprende ese sentimiento, el sentimiento de limitación de los griegos, ha comprendido también el sentido más hondo del número antiguo, la medida opuesta a lo inmenso. Esto lo dice en la página 102 de esta edición, que es la de la Spasa-Calpe, la traducción de Manuel García Morente. Supongo que ha de haber mejores, no las he conseguido porque no me ha resultado interesante conseguirlas, o no lo he necesitado. Entonces aquí nos va a decir esto precisamente. Eso es lo que va a diferenciar la matemática. Bueno, lo que diferencia a todas las culturas. Todas las culturas son diferentes a lo largo del mundo, tienen un diferente sentimiento hacia el mundo, y ese sentimiento es lo que hace que Spengler tenga esa concepción de la matemática. Bueno, pues las culturas son diferentes, tienen un diferente sentimiento. Esa matemática va a ser la representación de ese sentimiento de esa civilización. Los griegos tienen un sentimiento de limitación, por lo tanto, su vertiente principal en las matemáticas, su idea principal en las matemáticas va a ser el número entero. Y esos números enteros los van a representar geométricamente, como todavía a muchos se les enseña en la geometría elemental a representar los números y las operaciones con los números mediante construcciones geométricas. No sé si todavía se haga, algún tiempo se hizo en los viejos planes de estudios. En la matemática Bourbackiana, por supuesto, no se puede esperar que eso pase, porque la matemática Bourbackiana es plenamente moderna. Es una matemática completamente abstracta donde los números no tienen representación inmediata. Sin embargo, hay que decir que generalmente muchos de los números que se van introduciendo van adquiriendo una representación geométrica. Sí adquieren una representación geométrica. Así que lo que nos dice el señor Bellido Morillas, por supuesto, es también una cita inexacta, bueno, inexacta de Spengler, pero es muy efectiva, como las citas que hace de Gustavo Bueno. Bueno, pues Gustavo Bueno citaba así como cita Bellido Morillas. Bellido Morillas dice la diferencia, nos dice Herr Spengler, la diferencia entre, ahí dice, es muy razonable esto que nos dice Spengler, la matemática antigua no se parece a la matemática moderna, la matemática de los babilonios no se parece a la matemática de los griegos, y la de los griegos no se parece a la nuestra, a la de hoy día. ¿Por qué no se parecen? Porque, bueno, la matemática de los griegos era geométrica y la de hoy día es aritmética. No. Es más o menos así, pero no es exacto, no es exacto.
Seguramente, bueno, primero no nos dijo que es de Spengler, que es de La decadencia de Occidente, volumen 1. Segundo, no es exacta la cita porque no existe tal afirmación. La afirmación de Spengler es eso que acabo de comentar hace un momento. Los griegos tenían un sentimiento de limitación, de lo inmenso. Por eso le daban preponderancia al número entero. Eso es lo que dice Spengler. Y el número entero lo representaban con figuras geométricas. La matemática moderna no es aritmética. Bueno, la matemática moderna es algebraica. Eso es lo que nos dice Spengler. Es algebraica, es una representación indeterminada de los números y esta es la gran cosa que se opone a la matemática griega. Por supuesto, encuentra excepciones, encuentra a Diofanto, y dice, bueno, pues es una gran ruptura con la matemática griega, la presencia de Diofanto, él está en contra del espíritu antiguo, etcétera. Como hoy día, pues hay muchos que quieren recuperar el espíritu antiguo y recomiendan que nada más leamos un libro moderno por 45 libros antiguos, como Bellido Morillas, y muchos otros que así pululan por aquí cerca de por donde yo vivo, y que dicen lo mismo, es más, llegan a decir algo más que Bellido Morillas, llegan a decir algunos de estos sabios, no, ya no hay que leer ningún libro antiguo, ningún libro de antes de del año 1000 vale la pena. Y algunos dicen, ningún libro de antes del año 0 vale la pena. Así dicen, bueno, cada quien su ceguera, cada quien su ceguera, cada quien sus limitaciones. Las limitaciones del mundo antiguo las quieren hacer parte de ellos. El mundo antiguo era limitado, nos dice Herr Spengler. Todos estos señores, por supuesto, quieren mantener esa idea de limitación. Limítese a leer los libros antiguos, lea 100 libros antiguos por cada uno moderno. Nunca vamos a acabar de leer los libros modernos con esa receta. Por supuesto, con ninguna receta vamos a acabar de leer los libros modernos. Hay más libros hoy día de que todos los que hubo durante 1000 años de la antigüedad. Hay más libros hoy día en un mes de los que haya habido en la antigüedad. Bien, entonces, esa es la cuestión. Me parece interesante y me da risa, me provoca risa, porque es una situación paradójica, paradójica. El señor Bellido Morillas está haciendo un video donde habla de las ignorancias de Gustavo Bueno, porque cita mal y es germanófilo y no es muy buen católico. Y Bellido Morillas cita mal también, cita mal a Spengler. No diré que cita mal a Nietzsche porque no lo sé, ni me interesa saberlo, porque la verdad no me interesa leer a Nietzsche. Yo recomiendo leer una letra de Nietzsche por cada 100 libros que lean de álgebra. Una letra de Nietzsche por cada 100 libros que lean de álgebra, ya que nos gusta hacer recomendaciones estrambóticas. Una letra de un libro de Nietzsche por cada 100 que lean de álgebra hará mejor su alma. Ya, si leen todo Nietzsche, pues ya ustedes sabrán, como dice Gustavo Bueno, que decía, como dice Bellido Morillas, que decía Gustavo Bueno, Nietzsche era nazi. Habrá 1000 defensores de la tesis opuesta, por supuesto, los hay, los hay. Hay 1000 defensores de la tesis opuesta que Nietzsche no era nazi y se escriben libros enteros donde se nos trata de demostrar que eso fue una deformación que hizo su hermana Elizabeth Forster Nietzsche, que fue la que adaptó a Nietzsche para que los nazis lo utilizaran con su propaganda, etcétera, etcétera, que Nietzsche era otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Así pasa en estas discusiones. Eso es lo que genera la industria académica. Esa es la industria académica. Bien, pero estábamos con Spengler y la matemática antigua. La matemática moderna es la matemática del infinito, la matemática del cálculo diferencial del infinito, por utilizar el título de un libro de Freeman Dyson traducido al español por alguna editorial española que no me acuerdo. El infinito en todas direcciones, que es no otra cosa, nos lo dice Dyson en ese libro, que un artículo que publicó en el Physical Review sin las ecuaciones que publicó en el Physical Review. Un mal libro, no lo lean. Un día les diré por qué. Porque no tiene las ecuaciones, por eso no lo lean. Cuando a un libro, a un artículo, un trabajo científico que en principio tenía ecuaciones, se las quitan, pues ya nos están quitando lo bueno de ese trabajo científico. Por eso mejor vayan al artículo del The Physical Review y ese libro de divulgación, déjenlo donde debe de estar, por ahí, en un bote que ponemos aquí cerca. Bien, el infinito en todas direcciones es lo que caracteriza al espíritu de nuestra decadente civilización, dice Oswald Spengler, y nuestra matemática ya está a punto de fenecer. Es otra de las predicciones de este profeta, de Spengler. He ahí la gran autoridad que cita a Bellido Morillas, bueno, se entiende.
La matemática del presente, pese a todo lo que uno pueda ver, pese a toda la evidencia de los ojos, lo que está a la vista, óntica, dirían algunos, ontológicamente ya feneció. Esas son las profecías de Herr Spengler, de este profeta. Entonces, la matemática moderna se caracteriza por ese sentimiento de infinitud bueno, nos vamos a decir, como hay un sentimiento de infinitud, pues todos los pueblos de esta época decadente tienen la pretensión de expandirse, como extrañamente este libro se publica en 1917, unos años después, o por esos años el Imperio Alemán, o lo que eran los alemanes en ese momento, tenían la pretensión de expandirse. Es increíble la correspondencia que hay, vean, esa gran vista que tiene del tiempo Oswald Spengler, como la matemática es infinita en todas direcciones, el Imperio Alemán pues se tiene que expandir en todas direcciones, ese es el sentimiento de esa época. Muy bien, bueno, para equilibrarlo, como ya recomendé uno de matemática árabe, muy buen libro, les recomiendo otro, este se llama Matemáticas Griegas, de Thomas Heath, este librito. Hay algo extraño que hay que citar de todos modos, porque como ya dije, hay excepciones a las teorías de Spengler y él tiene que irlas explicando. Diofanto generó una teoría que no era precisamente, o que no cabe precisamente dentro de las estricturas o de las rigurosidades que quiere imponer a la historia, la morfología que propone Spengler, y se inventa ahí que pues es una excepción, etcétera, etcétera. En la matemática contemporánea, si ustedes leen un libro tan famoso, pero casi no leído, como Los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, descubrirán que el cálculo diferencial casi no ocupa ahí ningún papel y sin embargo aparecen muchas figuras. Es la matemática griega de Diofanto. Diremos entonces que Newton tiene o está imbuido de ese espíritu antiguo y que hay que comprenderlo porque, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a pasar con todos este tipo de discusiones en ocasiones tan interesantes. Bueno, pero este libro de Thomas Heath, La matemática griega, que pues en realidad este es el volumen 2, va a traer a varios matemáticos importantes, Aristarco, Arquímedes, Apolonio, que es precisamente en quien se basa Newton, y vale la pena leer el capítulo, y sobre todo porque Heath hace la traducción de las matemáticas griegas a las matemáticas del presente. No solamente, bueno, pues va a utilizar álgebra, porque el álgebra, nos guste o no, aparece incluso en el tratamiento de los números, Les recuerdo entonces que, bueno, esos suelen andar diciendo que citan mal y luego citar uno mal, pues es lo más gracioso que podemos hacer. Yo espero haber citado mal algo, o muchas cosas, para que esto continúe. La industria debe continuar. Muchas gracias.